Combatir enemigos es algo muy genial dentro de nuestros juegos, ya sea en grandes oleadas o pequeños grupos. En este video veremos cómo hacer para que nuestros enemigos aparezcan en el mapa para pelear. Y listo, veamos cómo se hace. Aquí tengo una escena preparada con un par de elementos. El primero es el jugador que tiene un script de movimiento básico. Aquí tengo un tilemap para el suelo. En la parte que tiene los colisionadores lo tenemos en la capa del suelo. Esta lo usaremos para un elemento dentro de los enemigos de prueba. Y aquí tengo 3 enemigos. Cada uno de ellos tiene un Rigid Body 2D con la rotación congelada en Z, un colisionador y una pequeña animación de caminar. Estos los usaremos para que aparezcan aleatoriamente en el mapa. Primero vamos a crearles un movimiento básico. Le creamos un nuevo script. Lo llamamos movimiento enemigo y lo abrimos en Visual Studio. Para este le crearé un movimiento básico en la plataforma. Colocamos un par de variables. Una referencia al Rigid Body, una velocidad de movimiento, una distancia que será para detectar el suelo, y un layer mask para saber qué capas son parte del suelo. En el start le decimos que el rigid body sea el mismo que tiene nuestro objeto. Escribimos el update. Aquí colocaré que la velocidad la esté cambiando constantemente por un vector 2. En X colocamos la velocidad de movimiento por transform.right.x. Esto último es para que se mueva en la dirección en la que está mirando partiendo de la derecha. Y en Y colocamos la misma velocidad del rigid body en Y. Creamos un raycast que será la información del suelo. En este creamos la línea que parte desde la posición del objeto para la derecha, con la distancia de arriba y que reconozca los objetos que están en la capa del suelo. Esto dará la información de si está cerca de la pared. Entonces decimos que si detecta algo, entra a operar en esta condición. Adentro hacemos que el objeto gire. Para girar el objeto lo haré con la rotación. Cambiamos la rotación del objeto en Y sumándole 180. Para que mire para el otro lado. Usamos la función onDrawGizmos para que podamos ver el raycast. Lo pintamos de rojo y generamos una línea. Esta empieza desde la posición del objeto y va hasta la posición del objeto que le sumamos el transform.right por la distancia para que lo dibuje en la dirección que está mirando. Listo, vamos a ver cómo funciona este movimiento. Primero desactivaré estos 2 enemigos. En el objeto que colocamos el script vamos a cambiar la velocidad de movimiento. Lo colocaré en 10. Y la distancia del raycast la dejaré en 2. Por el momento no se ve, pero es porque tenemos este indicador sobre él. Colocaré la vista del juego y vemos la línea. Si no te sale, puedes dar en la parte superior de la derecha, donde dice Gizmos para poder verla. En el Layer Mask de que de suelo, seleccionaré la capa de suelo para que la reconozca, y gire cuando esté cerca. Demos play para probar. Vemos cómo corre a la derecha, y cuando está muy cerca de la pared, se gira y corre en la otra dirección. A los enemigos quiero colocarlos en una capa para ellos solos. Entonces damos en Layer y Add Layer. Aquí crearé una que se llamará Enemigos. Habilitaré a los otros enemigos y les agregaré el script que acabamos de crear. A cada uno le colocaré los valores que necesite. El slime le colocaré una velocidad de 3 para que sea más lento, una distancia de 2 y le colocamos el suelo en el Layer Mask. Y hacemos lo mismo con el tronco, pero esta vez le colocaré una velocidad de 5 para que sea un poco más rápido que el slime. Seleccionaré a todos los enemigos y los asignamos a la capa de enemigos que creamos. Si damos play así como está, podemos ver cómo colisionan los enemigos entre ellos y no dejan mover a los demás. Para evitar esto, vamos a Edit y a Project Settings. Aquí vamos a donde dice Physics 2D. Y aquí tenemos la matriz de colisiones. Quitaré la palomita de enemigos con enemigos, para que no colisionen entre ellos. Ahora sí, probemos. Podemos ver cómo los enemigos no colisionan entre ellos y se pueden mover con normalidad. Esos serán los que aparecerán de manera aleatoria en nuestra escena. Vamos a crear esta funcionalidad. Primero crearé una carpeta para los prefabs de los enemigos. Iré a esta carpeta y crearé una de enemigos. Y los vamos arrastrando a la carpeta para generar los prefabs. Aquí podemos ver el objeto que creamos con todas sus características. Los borraré de la escena. Ahora creamos un nuevo objeto. Lo llamamos controlador enemigos y adentro le creamos un nuevo script. Lo llamamos también controlador enemigos y lo abrimos en Visual Studio. Aquí vamos a la parte de arriba y escribimos using system.linkQ. Esto lo usaremos para una manera de calcular rápidamente los límites de donde queremos que aparezcan los enemigos. Vamos a crear un par de variables.
Las primeras serán para saber los límites máximos y mínimos en Y y en X. Luego tomamos un conjunto de puntos tomando su transform. Un conjunto de enemigos que serán los que queremos que aparezcan en la escena. Y dos variables que serán para el tiempo de aparición de cada enemigo. Escribimos el start. Aquí definimos cuáles son los valores máximos y mínimos de X y Y. Empecemos con el máximo de X. Para este tomaremos el conjunto de puntos. Punto max para tomar el máximo. Adentro vamos a buscarlo tomando la posición en X del transform de cada uno de los elementos del conjunto de puntos. ¡Listo! De la misma manera vamos a hacerlo con los demás valores. Para esto solo copiamos y pegamos la función, pero para los valores mínimos escribimos min en lugar de max. Y para los puntos en Y tomamos el valor de la posición, pero en Y. Ahora vamos a escribir el update. Aquí hacemos que el tiempo para el siguiente enemigo aumente con time.deltaTime y colocamos una condición. Si el tiempo para el siguiente enemigo es mayor que el tiempo que definimos, entramos a operar. Aquí hacemos que el tiempo para el siguiente enemigo vuelva a 0 y creamos un enemigo. Para crearlo, lo vamos a hacer de manera aleatoria. Primero, para escoger uno del conjunto, tomamos un valor aleatorio entre 0 y la cantidad de enemigos que tenemos. Para la posición aleatoria, creamos un vector 2 donde la posición en X está entre el mínimo y el máximo de X, y para el valor en Y entre el mínimo y el máximo de Y. Ahora usamos el método instantiate. El objeto que queremos crear está en el conjunto con el valor aleatorio del enemigo. La posición será la posición aleatoria de arriba, y usamos quaternion identity para que no tenga en cuenta la rotación. Por último, llamamos al método arriba en el update. Listo, volvamos a Unity para ver cómo usarlo. Aquí tengo el objeto con el script. Lo bloquearé para poder colocar los elementos fácilmente. Tomamos los prefabs de los enemigos y los arrastramos al conjunto de enemigos. El tiempo lo colocaré en 1 para que se genere un enemigo cada segundo. Colocaré este objeto en el centro de la escena dando en reset. Esto solo es para evitar problemas. Ahora necesitamos los puntos. Creamos un objeto vacío que llamaremos punto. Le daré reset al transform para que no tenga problemas por la ubicación en Z. Y le colocamos un pequeño indicador dando clic en este recuadro y seleccionamos el que más nos guste. Volvemos al controlador y arrastramos el punto que acabamos de crear al espacio de puntos. Demos play para probar. Como solo tenemos un punto, todos los enemigos se crearán desde este punto. Vemos que lo hace cada segundo. Copiaré y pegaré el punto que tenemos, pero lo moveré un poco para la derecha. Lo agregamos al conjunto de puntos y probamos. Ahora los enemigos se generan en una posición aleatoria entre estos dos puntos. Por último, copiaré y pegaré los dos puntos y los subiré un poco, generando un cuadrado. Los agregamos al script y damos play. Ahora los enemigos se generan de manera aleatoria en el espacio cada segundo. Funciona muy bien y se ve muy genial. Y eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado y le encuentres un gran uso dentro de tus juegos. Si tienes alguna pregunta, puedes dejármela abajo en los comentarios. Si deseas apoyarnos, puedes hacerlo a través de Patreon o suscribiéndote a nuestro canal. Quiero dar un agradecimiento a Memo Montiel por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Todos los links te los dejo en la descripción. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.